buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Observatorio Ciudadano Laboral su servidora y amiga Irene Herrera, orgullosamente poblana. Pues hoy vamos a platicar, vamos a charlar, vamos a escuchar muchas vivencias de un buen amigo, activista. Yo lo conozco desde hace muchos años, nos conocemos de, no sé, unos 15, algo así. Sí, o un poquito más. Rafael Ramírez Hernández, bueno, todos lo conocemos en el medio Rafa, ¿no? Gracias. Él es integrante de la comisión coordinadora del Partido del Trabajo, pero pues sobre todo no empezaste nada más en el PT. Has tenido una trayectoria grande, fuerte, desde muy joven, desde temprana edad podríamos decir así, por lo que tengo entendido, y estaría muy importante que nos platiques, Rafa. Cuéntanos de ti, cuéntanos ahorita, primero que nada, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, agradecerte el espacio que nos das para poder platicar. Como te lo comentas, sí, efectivamente ya tenemos algunos años de coincidir. Así es. En diferentes etapas de la lucha, en algunas políticas, en algunas otras sociales. Así es. Pero hemos coincidido. Mira, yo empezaría comentándote un poco de mi origen. Yo nací en el municipio de Iztacamastitlán, mis padres campesinos. Evidentemente la necesidad de salir adelante pues me llevó a venirme a Puebla. Y como muchas familias, como muchos jóvenes que en la actualidad se da, pues ese fue el tema que me llevó. Llegué a trabajar aquí como comerciante en la 5 de Mayo. Era empleado de gente, de unos familiares. Y fue ahí donde me empecé a involucrar en el tema político. Porque bueno, pues ahí se acostumbraba en muchas ocasiones que a las asambleas no iban los titulares, sino que en ocasiones mandaban a la gente que estaba trabajando. Entonces ese fue en mi caso, que pues me empezaron a mandar, y fue ahí como conocí a Simitrio, a Francisco Molina, a Héctor Diosesí, a Telésforo Zamorano, que en ese momento eran los dirigentes principales de la organización 28 de octubre. Y bueno, fue ahí como se dio un acercamiento, en principio con Pedro Francisco Molina, posteriormente con Simitrio, con quien tuve un acercamiento de acompañamiento por mucho tiempo. Y a raíz de que se dio el conflicto, sobre todo en contra de la 28 de octubre, pues él tuvo que salir. Un tiempo, unos meses estuvimos exiliados, posteriormente lo detuvieron. Y bueno, a raíz de que lo detienen, me tocó con otros compañeros pasar al frente de la organización 28 de octubre. Estuvimos participando. En el caso particular, pues me tocó ver muchas de las represiones, muchas de las acciones violentas que en ese momento implementó el gobernador Piña Olaya, y sobre todo con muchos porros, pandilleros, pistoleros, donde fallecieron varios compañeros, donde hubo muchos compañeros encarcelados. Y bueno, de parte de este proceso, inclusive yo estuve 1 año, 6 meses encarcelado. Posteriormente tuve que salir, pero tuve que salir exiliado. Me tuve que ir a la Ciudad de México, donde también desde ahí continuamos trabajando con organizaciones sociales, con organizaciones para buscar solidaridad, para buscar apoyo, sobre todo en contra de la represión en Puebla, y para buscar o seguir luchando por la libertad del compañero Simitrio. Entonces eso me llevó, en principio la parte de Puebla, pues me llevó a conocer a gente de los medios políticos, de los diferentes partidos, diputados, senadores. Estando en México, pues también eso me permitió conocer a muchísima gente del medio político. Y bueno, pues en ese proceso de represión, un tema de condicionante hacia la 28 de octubre fue que participara en el proceso de sumarse a la vida política. En principio como una asociación civil, que fue un tema también muy complicado, pero al final de cuentas se definió por una sociedad de solidaridad social.
Es como después de mucha Como lucha. nace la 28. Es, Oficialmente. Legalmente, porque eso pues ya tenía un proceso, digo, pero que el primer momento cuando se da un tema de legalidad es a través de una AAA. Entonces ese es el proceso y ya bueno, después la organización tuvo que ser parte o participar en el proceso también de la fundación del Partido del Trabajo en el 90, con otras organizaciones, porque para ese momento ya se participaba en organizaciones. Traíamos una coordinadora nacional de vendedores ambulantes. En ese momento también estaba muy de moda o muy activo el movimiento urbano popular, donde se participó. Y bueno, teníamos una relación con gente de Chihuahua, de Monterrey, del Estado de México. Entonces, eso nos llevó a conocer también a muchos liderazgos, y ha sido así de manera muy general todo ese proceso que hemos vivido, que hemos participado en Puebla, en la capital. Fue todo un proceso de lucha, conocer todo el proceso de los desalojos que se dieron en 1986, el regreso paulatino en su momento de los vendedores ambulantes, y había otros actores, ahí surgen otros actores en su momento que abanderaron la lucha de los vendedores ambulantes después de que ya la 28 de octubre había ocupado los mercados en la periferia de la ciudad. Oye, pues fíjate, nos hiciste como que así un resumen súper rápido de esta lucha bien importante. Yo sí quiero hacer un poquito más pausa en los procesos que tú viviste, porque han sido uno de los procesos más importantes que ha vivido la lucha social en Puebla. La lucha social en Puebla no sería la misma sin la lucha que enfrentó la 28 de octubre. ¿Sí? Yo creo que eso es importantísimo, porque aunque tú me lo resumiste súper rápido, tiene su connotación importantísima de por qué surge la 28 de octubre. Porque la 28 de octubre es conocida ya internacionalmente precisamente por su lucha que tuvo que enfrentar contra tantos gobiernos represores en Puebla, ¿no? Y acá acabas de decir algo bien importantísimo, y esa lucha social se volvió política, ¿sí? Pero empecemos por decir, esta organización surge por una problemática que es el desempleo, y es porque la gente busca cómo vivir, y ¿qué es? Los vendedores ambulantes. Cuéntanos un poquito eso, porque obviamente estamos hablando de una parte importantísima de la economía de Puebla y de México, que son la gente del comercio informal, como es conocido, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo viste desde ese momento? ¿Cómo lo viviste? Porque obviamente lo único que querían era un espacio para vender sus productos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se detonó tanto esta lucha? ¿Qué era lo que le preocupaba al gobierno si lo único que querían era ganar dinero para sus familias, para mantener a sus familias? Pues mira, son varias cosas. El comercio ambulante en la historia de México y el mundo siempre ha existido y siempre va a existir, y más en estas etapas donde si bien es cierto, mucha gente va a las universidades, se prepara, son doctores, son profesionistas, pero al final de cuentas, cuando terminas una carrera, no encuentras la oportunidad de ejercer, y la última alternativa que tienes es volverte comerciante, ambulante. En el caso de la 28 de octubre, digo, a mí me tocó ya una parte del momento cuando se estaba en las calles, cuando se da el proceso de desalojos, cuando se construyen los mercados, el Zapata, Héroes de Puebla, el Independencia, el Mercado Hidalgo, y algunos tianguis. Pero evidentemente, ante la falta de infraestructura, falta de servicios, estos mercados, realmente fue poca gente la que se quedó. Mucha de la que llegó a los mercados nuevamente regresó a las calles. Ahí, evidentemente, en un proceso de necesidad, la gente buscó nuevamente regresar, pero además fue utilizada en ese momento nuevamente por los grupos priistas para tener grupos de apoyo en su momento, y entonces
fue una forma como les fueron permitiendo. Entonces, llegan los grupos priistas, luego los panistas, y al final de cuentas, los vendedores ambulantes en las calles, por lo regular, siempre los han utilizado para algunos momentos políticos o para algunos momentos electorales. Y por ello es que el tema de los vendedores siempre ha sido y siempre ha existido en el tema de las calles. Hoy se habla mucho de que se invadieron las calles los vendedores, pero bueno, es entendible, porque mucha gente que hoy no tiene oportunidad de trabajar, más con esta situación de contingencia, pues la gente que en las empresas, en las fábricas, o que tenían algún empleo establecido, pues al no tenerlo o al cerrar los negocios, pues la gente tiene que vivir y tiene que salir adelante, y la única alternativa es volverse comerciante ambulante. Y lo vimos hoy en este proceso pasado de Reyes. Realmente por donde fueras, en cualquier municipio, prácticamente las calles estaban abarrotadas de gente que no era comerciante, pero ante la necesidad pues vio la forma de conseguir algunos juguetes y salir a vender. Claro. Y hoy lo vemos en las calles, en donde vayas, no solamente en la capital, en cualquier municipio, la gente recurre como una posibilidad de tener algún ingreso el hecho de salir a vender. Entonces, es parte. Y además, si aquí le sumamos a este tema la falta de apoyo de los gobiernos, tanto estatales como municipales, porque podemos recorrer los mercados y los podemos ver realmente deteriorados, con falta de servicio, con prácticamente mercados que desde que se construyeron a la fecha no les han dado un solo mantenimiento. Entonces, la falta de infraestructura para los mismos, entonces no ha habido infraestructura. Había un programa desde 1986 que en ese entonces promovía el gobernador Jiménez Morales y el profesor Jorge Murat, cuando diseñaron y desarrollaron el plan de Puebla, y desde ahí se buscaba que se creciera, que realmente Puebla hubiera una planeación para toda la ciudad. Se buscaba que se construyera una segunda central de autobuses, que se construyera una segunda... por el sur. Sí, claro, una segunda central de abastos, y que se diera una verdadera distribución del comercio. Pero la ciudad de Puebla ha crecido de manera anárquica, y eso ha llevado que al final de cuentas la concentración económica o la concentración del comercio solamente sea en alguna zona. Entonces, no se ha invertido en nuevos mercados, en nuevos espacios para los comerciantes. Entonces no puedes andarlos correteando. Realmente los puedes quitar en un rato o un día, pero la gente tiene que trabajar. Sí, claro. Y entonces, mientras no le des alternativas, difícilmente vas a acabar con los vendedores. Y bueno, algunos gobiernos pasados le invirtieron, compraron algunos terrenos o invadieron algunos terrenos del centro histórico que estaban desocupados, y ahí se fueron construyendo pequeñas plazas, y fue como fue en su momento, dándole alguna alternativa. Pero yo insisto, el tema del comercio hasta ahora realmente no lo vas a combatir si no le das alternativas. Y una alternativa tiene que ser realmente buscarles espacios donde ellos puedan ofertar sus productos, y que estos realmente garanticen con los servicios, pero además que tengan la infraestructura, y que realmente sean en zonas donde sean comerciables. Solamente de ahí podrás ir frenando un poco este tema. De lo contrario, pues el tema va a seguir creciendo, y este tema puede desembocar en un problema más grave de alguna confrontación, ya sea entre vendedores ambulantes o entre vendedores contra la fuerza pública, porque al final de cuentas la situación se está tensando. Y bueno, pues el tema no se va a resolver con temas de unas reuniones de diálogo, de quítate ahora, dame chance, no. Entonces son problemas que creo que aquí yo sí creo que a esta administración le faltó una visión. Se tuvo la oportunidad para trabajar, para buscar alternativas, realmente buscar alternativas reales que beneficiaran a la gente, que beneficiaran a los vendedores ambulantes, y que les llevaras alternativas de acercarles el tema de productos en la periferia de la ciudad, porque mucha gente tiene que ir desde el sur de la ciudad
hasta la central de abastos para ir a comprar sus productos. Entonces, yo creo que falta una planeación, falta un programa realmente que ordene el tema del comercio, del transporte. Hace falta muchos temas y una visión más amplia. Nos has empapado un poquito de esta problemática y coincido totalmente contigo. Yo creo que el auditorio sabe perfectamente que esas opciones de ir a ver, a conseguir algo en las calles es porque sabemos que estamos alimentando la economía de familias poblanas. ¿Qué más quisieran que tener un lugar establecido y no estar en la calle siendo criminalizados? Porque no están haciendo nada malo, están trabajando. Y los gobiernos han insistido en criminalizar el tema, ¿sí? Obviamente esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque imagínate, se perdieron demasiados empleos con esta pandemia. O sea, quien tenía un trabajo estable de años lo perdió. Empresas, comercios formales que tenían años en Puebla, que eran tradición, cerraron. Entonces, ahora, ¿cómo puedes evitar eso? Yo lo que sí aplaudo es que sí tienes un panorama muy amplio de cómo ha sido este proceso, pero también cuéntanos, porque se volvió un ente político la 28 de octubre, precisamente porque traía una formación. No era que anduvieran desordenados por acá y por allá. Trataron de darles una línea de orden y de lucha. Y eso yo creo que es un tema importantísimo y por eso se volvió la 28 lo que se ha vuelto. Denos un poco de eso, Rafa. Bueno, efectivamente, el compañero Simitrio siempre trabajó en un tema de formación, un tema de formación ideológico, y realmente creo que es correcto que la gente aprendiera a luchar, aprendiera a organizarse y aprendiera a defenderse. Y bueno, un tema que le preocupó en su momento al gobierno del Estado, tanto del Estado como al federal, fue la capacidad de crecimiento y la capacidad de organización o de respuesta que tenía la 28 de octubre ante cualquier contingencia. Y bueno, inicialmente eran vendedores ambulantes, la organización siempre se ha caracterizado por ser solidaria con las luchas sociales. En su momento, cuando se dieron estas luchas con la gente de Ocotlán por la expropiación de las tierras, cuando se dieron las luchas de Nialtican, cuando Bartles, el problema del agua, de Xostla, el problema de Nialtican, siempre la gente fue solidaria, siempre apoyó todas las luchas de trabajadores que eran despedidos, de gente que traía problemas en el transporte, la gente que en su momento pues era desalojada de manera violenta de las vecindades. Entonces, la 28 de octubre fue trabajando en varios sectores. Entonces, de ahí que, bueno, un tema importantísimo, todos recordamos el tema del monopolio que había en el transporte del Consejo Taxista. Y bueno, gracias a la 28 de octubre se fracturó y se rompió ese monopolio que existía en Puebla, y que surgieron muchos grupos y que hoy existen, pero realmente la historia realmente es ahí, porque el Consejo Taxista controlaba todo el transporte en Puebla, y realmente ellos eran los únicos que pues llevaban ese proceso. Entonces, ese proceso, como el tema que inclusive se tuvo que reformar la ley de inquilinaria en Puebla, porque pues había muchos desalojos de manera muy agresivos en contra de la gente. Totalmente. Y bueno, la 28 se metió a apoyar a la gente, inclusive se apoyaba hasta la gente que se dedicaba a ofrecer los servicios de las mujeres en la vía pública, que pues al final de cuentas son gente que llega a trabajar, que llega a buscar una alternativa. Y entonces, en todos estos procesos se participó, se empezó a crecer con una formación ideológica, y entonces para el sector empresarial, para grupos de la iniciativa privada, a la organización la veían como un peligro. Y de ahí que bueno, pues entonces fue como se empezó pues a desatar toda una campaña de desprestigio en contra del compañero Simitrio, en contra de la 28 de octubre, y bueno, de ahí empezaron a surgir acciones legales para tratar de justificar las acciones represivas que al final de cuentas se implementaron en contra de Simitrio, en contra de muchos compañeros. Muchos de ellos los asesinaron, muchos de ellos
hasta la fecha seguramente todavía existen denuncias en contra de ellos, pero que todo fue parte del proceso. Pero realmente cuando no tienes alternativas, cuando el gobierno no te da respuestas, no te queda otra opción que organizarte y dar la lucha. Y ese fue el proceso. Me tocó participar, te digo, desde chavo, en todo este proceso. Y bueno, fue parte de la formación que tuvimos y fue como conocimos a gente, como conocimos a organizaciones sociales. Donde ahí nos conocimos. Exactamente, ahí nos conocimos. Y fue parte de ese proceso donde, pues realmente, a hoy puedo decirte que después de toda esta lucha, seguimos en lo mismo. La lucha de la izquierda, muchos ya se murieron, de aquellos luchadores, muchos seguramente pues ya se retiraron, pero que al final de cuentas las cosas no han cambiado. Las cosas hoy, después de tantos años de lucha, después de lo que se luchó porque las cosas cambiaran, porque compañeras y compañeras llegaran al gobierno para que fueran diputadas federales, diputadas locales, hoy la situación sigue siendo la misma. Realmente la gente sigue buscando alternativas. Ser escuchados, sí, ¿no? Ser escuchados. Ser atendidos. Pero fíjate que comentábamos hace un momento aquí el tema que a lo mejor se escucha mal decirlo, pero anteriormente te organizabas, protestabas con los gobiernos priistas y cuando menos te abrían la puerta. No te resolvían nada, pero cuando menos te atendían. Después con los gobiernos panistas fue un tema parecido, pero hoy las cosas no han cambiado. Muchos compañeros que hoy están en el gobierno, que son diputados, que estuvieron en la lucha, hoy cuando los buscas, les llamas por teléfono, ya no te atienden. Ya no te contestan la llamada. El famoso mal del ladrillo, digo yo, que se suben a su ladrillo y se marean, ¿eh? Oye, Rafa, la verdad es que tenemos mucho que platicar. Ojalá no sea la primera ni la última vez que vengas aquí a Observatorio Ciudadano Laboral. Esta es tu casa. Gracias. Sí, hemos sido compañeros de lucha. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, se nos fue súper rapidísimo, porque siempre es mucho que platicar y muy buena la charla. Te invito a que nos compartas tus redes sociales, o donde te pueden localizar nuestro auditorio. Pues ahí en Face, Rafa Ramírez, ahí estamos, en Twitter, ahí estamos también a la orden, ahí estamos, seguiremos en la lucha, ¿no? En la lucha. Así es, seguiremos. No nos queda otra. Pues sí. ¿No? Y esperamos platicar otra ocasión, más ya entrados en el proceso electoral, platicar del proceso político y social que has vivido, porque ahorita pues no nos alcanzó el tiempo, pero de todas maneras ha sido súper enriquecedor escucharte. Esperemos verte pronto por aquí, por tu casa, y bueno, no me queda otra más que despedirme por hoy. Es todo, se despide de ustedes su servidora y amiga Irene Herrera, orgullosamente poblana.